Buenos días, estudiantes del octavo básico B. Les doy la bienvenida a este nuevo módulo que vamos a denominar como el Estado moderno. Ustedes, si han seguido sus actividades, ¿cierto? Y han participado, ya habrán estudiado más o menos de lo que se trata la Edad Moderna. ¿Quién es el hombre, entre comillas, renacentista? Conocieron su capacidad de curiosidad, de pensar, ¿cierto? Pienso, luego existo. La importancia de la experimentación, de la curiosidad. Todas esas características que llevaron al hombre renacentista a, por ejemplo, ejercer esta revolución científica, artefactos como la brújula, etcétera, ¿cierto? Algo muy importante también que alcanzaron a revisar fue conocer cuál es el espacio geográfico, ¿cierto? De este nuevo movimiento, ¿cierto? Lo encontramos, por ejemplo, en ciudades como Florencia, una ciudad que fue convertida en un burgo donde se ejercía el comercio, ¿cierto? Y encontrábamos familias como los Médicis, burgueses dedicados al comercio, que se dedicaron a acumular su riqueza hasta incluso comprar sus títulos de nobleza. Pero sobre todo ellos, chiquillos, es importante conocer cuáles son las características políticas de esa realidad. ¿Qué es un Estado? ¿A qué vamos a llamar Estado moderno? ¿Quiénes y cómo se gobernaba ciudades como por ejemplo Florencia y la Europa en general? Vamos a ver entonces, el objetivo de esta clase es caracterizar el Estado moderno a través de conceptos claves para fortalecer el pensamiento histórico. Vamos a ver entonces esta palabra que los va a seguir hasta que ustedes, ¿cierto?, sean ya personas mayores. Es importante saber de qué hablamos cuando hablamos del Estado. El concepto del Estado, chiquillos, no es siempre el mismo. Evoluciona, ¿ya? No es el mismo Estado medieval al Estado moderno, o el Estado moderno es igual al que conocemos hoy día, ¿cierto? Pero el concepto de Estado va a tener conceptos familiares y que son transversales a todas las épocas. Por ejemplo, todo Estado necesita límites territoriales. Todo Estado tiene una lengua, ¿ya? Vamos a pensar, ustedes conocen Chile desde qué parte de Arica, ¿cierto?, hasta la última región de nuestro país, que limitamos con Argentina, con Bolivia y con Perú. Tenemos una lengua, en este caso es el español, pero ustedes también saben que hay pueblos como el pueblo mapuche que tienen una lengua que es propia, ¿ya? Tenemos instituciones y organismos, autoridades, y además tenemos un sistema jurídico. Siempre es importante que relacionen estos conceptos con el Estado de Chile, que es el que conocen ustedes y el más familiar. Todas estas características, chiquillos, son comunes a cualquier tipo de Estado y cualquier momento histórico. Territorio, una lengua, instituciones y un sistema jurídico, es decir, leyes. ¿Ya? Si tenemos estos cuatro conceptos súper claros en nuestra cabecita, va a ser mucho más fácil crear, ¿cierto?, la actividad que vamos a tener que hacer. El Estado de la Edad Moderna. Entonces, como el Estado tiene cosas iguales a todas las épocas, es importante conocer qué características tenía este Estado, pero en nuestra edad moderna, ¿ya? Por ahí por el 1600 y el 1700, ¿ya? Entre los siglos XV y XVI, uno de los principales intereses de los monarcas fue unificar pequeños principados y reinos que estaban dispersos. Recuerden siempre que antes Europa estaba dividida en feudos y ahora es muy importante unificar esos feudos. Se convirtieron en burgos, ¿cierto? Pero las autoridades no podían permitir que cada feudo o burgo se organizara a sí misma, ¿ya? Por tanto, era importante tener una autoridad que estuviera por sobre los empresarios burgueses, por sobre todo ese tipo de autoridades, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién gobernaba los Médicis? ¿Ya? Todo esto se logró gracias al apoyo con el Papa. La gran mayoría de los reinos era oficialmente católico. Recuerden que aquí el poder político, es decir, en este caso los reyes, junto con el papado, siempre van a estar en una constante tensión. ¿Quién manda más? Pero todos eran oficialmente católicos, ¿ya? ¿Cuáles eran las principales características de este Estado en la Edad Moderna? En esos años, ¿ya? Hacer la distinción siempre que vienen algunas actividades que confunden la edad moderna con la edad actual. Y la edad de nosotros es la edad contemporánea, ¿ya? La máxima autoridad de los estados modernos era un rey. Aquí tenemos el dibujo de la corona, que es el centro, ¿ya? Es el centro de todo. Y se impuso un sistema centralizado en la figura del monarca. Todo respondía a él, chiquillos. Es la máxima autoridad junto con el Papa.
En conjunto con el crecimiento urbano, gracias al fortalecimiento del comercio, recordemos ciudades como Florencia, surge el burgo y con ello era fundamental aumentar la seguridad de los límites a través de un ejército profesional. Aquí tenemos un ejército, entonces es muy importante que si tenemos una ciudad como Florencia donde hay muchas transacciones, se venden productos, hay que mantener este burgo, ¿cierto? Cuidado, ¿ya? Hay que tenerlo seguro. Para eso se va a establecer un ejército profesional y se van a recaudar impuestos para los habitantes del burgo, también estableciendo leyes. Cosas muy importantes y mínimas para un Estado: leyes, impuestos y un ejército. ¿Ya? ¿Qué es importante, chiquillos? Necesitamos que este territorio organizado tenga un capital, tenga límites militares, aduaneros y políticos. Toda la plata que circule en este burgo tiene que estar súper controlada, sobre todo por la realeza. Vamos a imponerle una lengua, tiene que tener una religión oficial. En este caso, la mayoría de los estados de esa época eran cristianos católicos. Imposición del poder del Estado a través de su administración. Eso es súper importante. Tener gente que se preocupa de ciertas funciones. Por ejemplo, vamos a tener un caballero encargado de recibir los impuestos. Entonces toda la gente va a ir ahí. Pero va a haber otro lugar donde se van a ver, por ejemplo, asuntos políticos. Las tierras, por ejemplo, si quiero tener un contrato, también. Es muy parecido a lo que pasa hoy día, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer un trámite, va al registro civil o a una notaría, etcétera, ¿ya? Eso le vamos a llamar más adelante burocracia, ¿ya? Centralización administrativa. Todo Estado, chiquillo, tiene que tener una soberanía, es decir, un poder político, ¿cierto? Que haga que todos los ciudadanos le obedezcan. Porque si en un Estado no hay un poder político, todos los habitantes pueden estar funcionando bajo sus propias leyes, pero es muy importante que el Estado no, que ejerza poder. Necesita crear órganos y organizaciones para desempeñar la función pública, lo que les explicaba, ¿cierto? Tener instituciones, por ejemplo, como las municipalidades, tener otro tipo de instituciones, ¿cierto? Encargada de la recaudación de impuestos, etc. Y un ejército profesional permanente, porque eso sí que es muy importante. Alguien que nos defienda, ¿ya? Diplomacia, para informar a negociar a otros estados. Esto es muy importante, chiquillos, porque en este mapa del mundo, ¿cierto? Habiendo tantos estados que se empezaron a formar, recordemos que Europa estaba dividida en reinos, es muy importante tener tratados de manera pacífica con otros estados para llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, si en Florencia faltaba ganado, poder hacer algún tipo de transacciones con otros estados para poder tener ganado a cambio de otra cosa. Acuñación de monedas y sistema fiscal para recaudar impuestos. Muy importante, o sea, tener una moneda única que nos identifique, ¿cierto? Y que genere una economía pequeña y que nos permita crecer. ¿Ya? Miren estos mapas muy interesantes de estos estados modernos en el curso del siglo XV y XVI. Miren la Europa medieval, ¿cierto? Estaba dividida en reinos, ¿cierto? Y aquí encontramos también que hay una mayor cantidad, ¿cierto?, de estados, ¿ya? La mayoría está a cargo de reyes, ¿ya? De realezas, de monarquía. Por lo tanto, es muy importante aquí tener en consideración la realidad geográfica que nos muestra este mapa, ¿ya? Por otro lado, el rol del rey en el Estado moderno, muy importante. Yo les decía que la máxima autoridad de los estados fue el monarca. Él controla el poder, es la máxima autoridad, la justicia y el orden fiscal. Y algo muy importante, chiquillos, no solamente controla el poder político, sino que el monarca es elegido por Dios. Por lo tanto, hay que respetarlo. En ese sentido, todos los ciudadanos respetaban al rey porque se supone que era elegido por derecho divino, ¿ya? Era muy frecuente encontrar alianza entre estados, acuérdense del concepto de diplomacia, a través de matrimonios pactados. Esto es muy interesante, chiquillos, porque los matrimonios no siempre se dieron entre familias distintas. Muchas veces para poder seguir con el legado de las familias se casaban entre familiares. Tenemos un ejemplo en el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes fundaron el Reino de España. Aquí lo tenemos, ¿ya?
Vamos a analizar entonces esta fuente. Vamos a sacar algunas conclusiones. Esta fuente secundaria, porque Mark Bloch no vivió en la Edad Media, sino que vivió muchos años después, va a hablar sobre esta nueva sociedad moderna, ¿ya? Al observar la sociedad de la Alta Edad Media es posible ver que ni el Estado ni la familia eran capaces ya de entregar protección adecuada. La comunidad de la aldea era apenas lo suficientemente fuerte para mantener el orden dentro de sus propios límites. La comunidad urbana escasamente existía. En todas partes los hombres más débiles sentían la necesidad de ser protegidos por alguien más poderoso. El hombre poderoso a su vez no podía mantener su prestigio y su fortuna, incluso garantizar su propia seguridad, sino afirmando el apoyo de subordinados ligados a su servicio. ¿Qué nos dice entonces Mark Bloch en su libro La sociedad feudal, chiquillos? Que es muy importante entender que ya en la Edad Media había una especie de sensación de inseguridad y cuando llega la Edad Moderna se va formando este Estado moderno y que le va a brindar mayor orden y protección a los territorios, ¿ya? La autoridad del monarca, el rey, ¿cierto?, le entrega más seguridad, sobre todo porque se justifica que él es elegido, entre comillas, por Dios. Por tanto, los ciudadanos tienden a descansar bajo sus hombros, ¿ya? Se asume además que el hombre necesita un representante poderoso, ¿ya? Y que genere y garantice su protección. Esto es súper importante, chiquillos. Nosotros vimos, alcanzamos a ver algunas invasiones que se dieron durante la Edad Media, pero llegada ya la Edad Moderna, es necesario para todos los ciudadanos de la Edad Moderna y a pesar de creer muchísimo en sus capacidades como buenos hombres renacentistas, necesitaban la figura del rey. Me voy a quedar con esta imagen que está por aquí, perdón, me pasé. Esta imagen es muy decidora, chiquillos. No hay Estado moderno si no hay monarquía, ¿ya? Porque a partir de la monarquía se da todo esto. Se dan los límites, se da un ejército, ¿cierto? Se da la organización política. Todo esto bajo el alero del rey. Ya, chiquillos, espero que haya quedado claro y en la siguiente actividad usted va a tener que crear su propio estado utilizando todos los elementos en común que pueden ustedes tener su video y poder revisarlo con detenimiento. Es muy importante considerar cada uno de estos elementos para poder crear su propio estado. Espero que haya quedado claro y nos vemos en un próximo módulo. Que estén muy bien.